Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer la novela Nos quieren muertos, del escritor Javier Moro. Javier Rafael Moro Lapierre nació en Madrid el 11 de febrero de 1955. Es sobrino del escritor francés Dominique Lapierre. Rafael Moro estudió en el Liceo Francés de Madrid y entre 1973 y 1978 estudia Historia y Antropología. Desde joven, por la profesión de su padre, viajó a países de África, Asia y América. Estos viajes le permiten conocer el mundo, constituyendo sus mejores recuerdos y dejando una huella que aparecerá más tarde en sus libros. Su primera novela fue en 1992, titulada Senderos de Libertad. Para documentarse, viajó durante 3 años por la Amazonía en avioneta, canoa, autocar e incluso a pie. Todo ello le sirvió para reconstruir la historia de Chico Méndez, un humilde cauchero que se convirtió en símbolo internacional de la defensa del medio ambiente. Su segunda novela, El pie de Jaipur, la publica en 1995. Una novela que para la escritora y periodista Maruja Torres, todo el mundo debería leerla, porque sus personajes y la ayuda a la superación de las frustraciones es muy importante. Dicha novela, en parte, está ambientada en Asia y trata sobre un joven estudiante francés gravemente accidentado y un camboyano superviviente de la época de los Jemeres Rojos. Ambos se conocen en una clínica y deciden unirse para enfrentarse a la adversidad y luchar en la vida. En el año 2011, Javier Moro obtiene el Premio Planeta con su 8º libro, El Imperio eres tú, un libro ambientado en América del Sur y que trata sobre la vida del emperador Pedro I de Brasil, que también lo fue por un breve periodo rey de Portugal. Y en el año 2018 consigue el Premio Primavera con su novela Mi pecado, una novela ambientada en el Hollywood de 1930 con la actriz española Conchita Montenegro como protagonista. Ahora Javier Moro acaba de publicar Nos quieren muertos, un libro donde el autor nos ofrece el relato de la impresionante peripecia del joven matrimonio venezolano formado por Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori. 2 personas carismáticas, perseverantes y dispuestas a darlo todo por su ideal. El libro tiene el rigor de un artículo de investigación y nos muestra el sacrificio de un hombre, la lucha de una familia y la conciencia de un país. Pero para conocer más detalles de esta novela de Javier Moro, Nos quieren muertos, nuestro compañero Alberto López ha entrevistado al autor por teléfono y desde su estudio móvil. Así fue la entrevista. Caja de relatos. Entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy, en Caja de Relatos, nos visita Javier Moro para hablar de su última obra, de su última novela, íbamos a decir, pero bueno, esto habrá que matizarlo. Nos quieren muertos.
Es una novela que trata sobre la vida en los 10 últimos años del activista venezolano Leopoldo López, así como toda su familia que se vio involucrada en las manifestaciones y en la represión del régimen de Nicolás Maduro en la República Venezolana. Javier Moro, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a vosotros, buenos días. Bueno, en primer lugar, antes de meternos en el fondo del asunto, digamos que es una novela que, como otras muchas, nació en la propia pandemia. Al final la pandemia tuvo cosas positivas. Sí, la pandemia como nos metió a todos en casa, yo no podía viajar, entonces tampoco tenía así un gran tema, pero sí conocí a Leopoldo y a Lilian y me di cuenta que ellos tenían una historia porque ellos acababan de llegar al exilio. Desde Venezuela. Lilian con una escapada absolutamente increíble de novela, porque ella salió nadando con la niña de meses agarrada al cuello, hablándole en voz bajita para que la niña no gritase, porque tenía miedo que hubiera un policía en la cala dispuesto a dispararle. Tuvo que nadar hasta donde había un bote, que luego la llevó a un barco un poco más grande y luego 13 horas de navegación hasta Bonaire, la isla de Bonaire en el Caribe, ¿no? Ella salió así. La huida de Leopoldo no te cuento cómo fue porque no quiero hacer el libro, pero fue también como de película. Es que toda la vida que me contaron era un thriller, eso, era una película de acción. Y no solo de acción, sino con unos conflictos y unos momentos álgidos. Porque han intentado matarlos, pues de ahí el título, Nos quieren muertos, porque Maduro les ha querido matar a ellos como a todos los oponentes. De hecho, les ha echado del país. Hay más de 8 millones fuera. Y en Galicia hay mucho, de hecho. Así es, pero vamos a empezar por el principio. Luego, por supuesto, que hablaremos de cómo llegó Leopoldo López y su mujer Lilian Tintori a nuestro país. En principio nos situamos el 5 de marzo de 2013. Y manifiestas o comentas en la novela que Nicolás Maduro era el designado por Hugo Chávez y que anuncia la muerte del dictador 3 meses después de que ésta se produjera, con el único objetivo de tener todo atado y bien atado, parafraseando otro régimen. Exactamente, así fue como lo hicieron. Me mintieron a la población, pero lo que querían es asegurarse bien el permanecer en el poder. Eso me lo dijo a mí Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que fui a entrevistar a Washington para este libro. Me dijo, mira, en América Latina el poder cuando se consigue no se suelta. Y estos no van a soltarlo nunca. Y es lo que han demostrado, porque las primeras elecciones después de la muerte de Chávez, Maduro perdió, pero hizo trampa. La primera pregunta es lógica. ¿Por qué un joven activista como Leopoldo López supone una amenaza para el régimen de Maduro de tal forma que se produce todo lo que cuentas en la novela como represión y como evitación de sus manifestaciones? Porque fue un gran líder político que además en su etapa de alcalde de Chacao demostró su valor como gestor, ¿no? Y la gente le quería mucho, le quería tanto que las manifestaciones que organizó Leopoldo sacaban a 1 millón de personas a la calle. No sé si os acordaréis de esas imágenes de las calles de Venezuela llenas de multitudes enormes, que entonces se pensaba que el régimen estaba a punto de caer. Pero claro, en el fondo era una percepción equivocada, era un espejismo. Todo el mundo pensaba que el régimen de Maduro estaba aislado y que los que estaban con los manifestantes éramos, digamos, toda la sociedad bien pensante mundial que los aplaudía. Pero era mentira. Y que estaba realmente recibiendo apoyo era Maduro. Apoyo de Rusia, con armas, de Cuba, con seguridad, de China, con dinero. Y claro, eso es lo que mantiene a Maduro en el poder. En aquel entonces nosotros no lo percibíamos así. Pero el caso es que Leopoldo fue un enorme líder que organizaba a la población entera. Entonces, el madurismo tenía ahí un adversario que no quería dejar crecer, le cortaron las alas. Chávez se la cortó primero, porque Chávez le inhabilitó. Cuando él, después del éxito de ser alcalde de Chacao, quiso presentarse para ser alcalde de Caracas, Chávez ahí lo inhabilitó, se inventó una historia, y como ha inhabilitado a María Corina Machado, para cortarle las alas. Han intentado siempre cortar las alas, pero aún así ha sido un gran líder. Y su momento álgido, que es donde empieza el libro, Nos quieren muertos, es cuando él
es acusado de haber incitado a la violencia y de haber provocado, por sus palabras y su incitación a participar en las marchas, la muerte de 3 o 4 manifestantes. Entonces, era una acusación absolutamente sin fundamento alguno, como luego se vio después, pero usando eso, le lanzan una orden de captura. Entonces, él tiene la posibilidad o de pasar a la clandestinidad, o de irse del país, o de enfrentarse al monstruo. Es decir, de entregarse a las autoridades que le persiguen, a las autoridades del régimen de Maduro. Y él, de esas 3 opciones, escoge la que nadie piensa que alguien en su sano juicio va a escoger. Él decide entregarse. En consecuencia con su idea política, en consecuencia con sus ideales. Gente así hay muy poca. Está Navalny en Rusia, está Monseñor Álvarez en Nicaragua, pero eso de alguna manera le convierte ya en algo más que un líder. Es un líder que ha sacrificado su bienestar personal por la causa de la libertad de su país y se mete en la boca del lobo. Hay que estar loco, yo pensaba cuando lo vi. Luego, ahora que le conozco, pienso que no, que era todo una manera coherente de ser hasta el final consigo mismo. Y le condenan a 14 años de cárcel y se las hacen pasar, pero fatal. Y le tienen en aislamiento, confinamiento solitario durante más de 500 días, cuando se sabe pertinentemente que más de 15 días de aislamiento solitario provocan daños psicológicos irreversibles en la gente. O sea, él en ese sentido es excepcional y por eso un poco he contado su vida, porque ese gesto político de entregarte cuando podía haber sido a vivir a Miami, cuando Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen de Maduro, le ofrece un avión a toda la familia para que se vayan donde quieran, con tal de que no sigan en Venezuela, porque se los querían quitar de en medio. Y él sigue como una piedra en el zapato del régimen. Y sigue siendo hoy en día una piedra en el zapato del régimen. Y bueno, pues claro, cuando tienes personajes de ese calibre que hacen eso, y a mí lo que me interesó ya no era solo su historia, sino la historia de toda su familia. Porque cuando tú haces eso, estás obligando a tus hijos también a asumir ese sacrificio. Pero no es más lógico que los hijos vivan fuera, en Miami o en Madrid, con seguridad, que es lo que le decían a Lilian, a su mujer. De ahí descubro poco a poco que el personaje de su mujer, Lilian, es de lo más atractivo posible, porque es un personaje, esa mujer cambia, se convierte en el símbolo de la oposición en Venezuela, se convierte en una activista que sale en la televisión, que es recibida por todos los grandes presidentes de los países del mundo, incluido Biden cuando era vicepresidente, Rajoy en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en todas partes la reciben. En todas partes. Y entonces se convierte en una especie de estrella de rock mundial del activismo. Y todo eso hace que la historia sea tremendamente atractiva, ¿no? Así es. Digamos que Lilian, el pintor y la mujer de Leopoldo López, ya no es que se convierta en la lideresa del activismo, sino que en la novela la describes como una auténtica heroína por todo lo que hablabas antes que tuvo que pasar, todas las ruedas que tuvo que dar y todos los movimientos que tuvo que hacer para conseguir las entrevistas al más alto nivel. Y aún así, y por perseverancia, consiguió, digamos, liberar a su marido, claro que con ciertas reticencias, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que consigue. Por eso la historia, en ese sentido, tiene un buen final. El final que es casi milagroso, que es que hayan sobrevivido, que estén hoy viviendo en Madrid, y todos vivos y coleando, porque es que lo lógico, y lo que hubiera pasado, y lo que les pasó a compañeros de ellos, fue que se quedaron en el camino. Ten en cuenta que Lilian ha sobrevivido a 2 atentados contra ella. En uno de ellos, las balas mataron a un concejal de un partido afín que murió ahí fulminado con 44 años y 2 hijos. Y las balas esas iban para ella. Y luego Leopoldo también sobrevivió a varios atentados. Uno de ellos mataron a Carlos Mendoza, que era el conductor que tenía en ese momento, que era también su guardaespaldas, y eran amigos. Y yo creo que les confundieron, porque le mataron a él, pero las balas iban para Leopoldo, pensaban que estaba en el coche, como se parecían físicamente. O sea, ellos han vivido esa realidad, ¿no? Y han sobrevivido a esa realidad. Fíjate el miedo de Lilian cuando cada vez que se iba a un viaje, y hizo 178 viajes en 2 años, que pensaba que a lo mejor no la dejaban volver.
o que a los niños los iban a secuestrar al salir del colegio. Ha vivido con ese miedo pegado al cuerpo, pero no ha podido quitárselo, porque cuando estás con esa presión no tienes elección, tienes que seguir para adelante. Pues da igual, el miedo lo haces tuyo. Por eso yo creo que cuando la entrevisté largamente en mi despacho aquí en Madrid, justo después de la pandemia, ella lloraba. Pero lloraba porque yo creo que ahí se dio cuenta del riesgo tan tremendo que había estado viviendo todos esos años. Yo creo que se dio cuenta de la enormidad de lo que había pasado, porque no era consciente cuando yo la conocí. Tomó conciencia a medida que iba contándome las cosas. Para ella yo creo que fue un proceso un poco sanador el contarlo, ¿no? El quitarse este lastre. Y para mí, era una oportunidad de contar su verdad. Y su verdad, su historia, es la historia de 8 millones de compatriotas venezolanos que han tenido que dejar el país. Es la mayor migración de la historia de un país que no haya sufrido una guerra o una catástrofe natural. Es que hacerlo peor es difícil que los chavistas en el poder. Es que han arruinado el país por completo. Es que no es una cuestión de izquierda o de derecha. Hace mucho tiempo que han traicionado los ideales de una revolución. Eso se ha convertido en una banda de narcotraficantes que han secuestrado un país. Y es que es eso. Eso es lo que son. De hecho, su cabeza está puesta a precio. La de Maduro vale $15 millones. Y la de Diosdado Cabello, 10. Por la DEA, que es la agencia de drogas norteamericana, antinarcótica. Entonces, esa es la realidad. ¿Y cómo se puede arruinar el país más rico de Sudamérica y convertirlo en el más pobre en 2 décadas? Pues ahí está el chavismo. Claro, porque el libro, al hilo de lo que comentas, no es tanto una crítica ideológica contra el chavismo y su entorno, por así decirlo, sino una denuncia del nulo respeto del chavismo y su régimen derivado, que es el de Maduro, por los derechos humanos, en este caso ejemplificados en la persona de Leopoldo López, ¿no? Ni siquiera hago una denuncia explícita. Yo no juzgo nada. Yo cuento una historia. Yo cuento la historia de una familia. Una mamá que tiene sus hijos, tiene su marido, unos padres que tienen a su hijo, cómo lo han formado, cómo lo han educado y qué pasa en ese país y qué pasa en esa familia cuando se encuentra en la diana, en el punto de mira de un régimen tiránico que quiere su muerte. Entonces, eso es lo que he contado. Luego que el lector saque sus propias conclusiones. Y es que más allá de los protagonistas principales, Leopoldo López y Miriam Tintori, el autor, Javier Moro, nos ha apuntado varios nombres que son, por supuesto, protagonistas secundarios de la trama, pero no menos importantes. Hablábamos en la parte del aparato chavista, citabas a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, pero también nos ha llamado y muchísimo la atención el papel de Franklin Nieves, que era el fiscal del proceso, que una vez que pidió asilo y se asentó en él, dijo literalmente que la caza o el juicio, el proceso, como se quiera llamar, contra el señor López, había sido un montaje. Eso es muy categórico, ¿no? Totalmente categórico. Y luego hay otra, Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal general del Estado, que está refugiada también en España. Es lo que dicen todos los perpetradores también del horror. Es en los juicios de Nuremberg, estamos en lo mismo. Cuando en los juicios de Nuremberg se juzgaba a los oficiales, que no, es que yo recibía órdenes de arriba. Órdenes de arriba, pero ¿y tu responsabilidad qué? Entonces, ellos también dicen, no, es que yo recibía, es verdad, yo no creo que en el régimen de Chávez la fiscal general hubiera podido escoger. Pero es que también se dedicó con un ahínco especial a perseguir a Leopoldo. Y Franklin Nieves, que Leopoldo perdonó inmediatamente, así como la madre y la esposa, todos le perdonaron enseguida, pero Franklin Nieves fue un auténtico inquisidor mientras que duró el proceso. ¿Por qué? Porque tenía que hacer el paripé, todo lo que tú quieras. Pero, joder, ¿entiendes? Eso es lo humano, lo que yo he intentado retratar, como la chavista arrepentida. Hay un lugar en el tema de la represión que nos llamó especialmente la atención por la crudeza, sobre todo con la que el autor lo describe. Hablamos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, llamado SEBIN. Es una descripción atroz la que haces de un lugar completamente siniestro, a la altura de cualquier centro de tortura de los muchísimos que hubo en otras dictaduras latinoamericanas.
¿Lo llegaste a conocer personalmente o tuviste referencias? Yo no lo llegué a conocer porque yo la última vez que fui a Venezuela fue en el 2013 a raíz de la publicación de mi libro El Imperio eres tú en Venezuela, ¿no? Y desde entonces no he vuelto a Venezuela y tampoco he querido volver a Venezuela porque no lo necesitaba para este libro. Yo el país lo conozco muy bien porque lo he recorrido siendo joven de cabo a rabo, conozco mucho las ciudades, el campo, todo Venezuela, pero yo no quería aquí hacer una historia que mostrase, no me interesaba la versión chavista porque la versión chavista la tenemos. La lanzan, la escupen, la vomitan todos los días en las redes sociales. A mí eso no me interesaba, para que me repitan las mismas mentiras que ya sabemos, eso no me interesaba para nada. Entonces yo no lo he visto. Y de descripciones del helicoide y de la tumba, que son las cárceles, y de Ramo Verde, son bastante fáciles de obtener hoy en día por la red y por las entrevistas a la cantidad de venezolanos que hay en Madrid mismo o en España que han pasado por allí. Te lo describen con un lujo de detalles que no te puedes imaginar. Entonces no hace falta realmente ir a ver el helicoide para saber cómo es el helicoide y lo que se cuece ahí dentro y lo que hacen con la gente y cómo la torturan, cómo aplican el manual cubano de torturas que es inspiración directa del de Stalin. En fin, estamos ahí en el centro del horror. Y está en Venezuela, un país muy hermano. Y siguen, y hay casi 300 prisioneros políticos hoy en día. Y en esas mazmorras de la tumba hay luz eléctrica todo el día y una temperatura glacial para que te rompen y te dan una comida de mierda para que te quiebres. Lo que están haciendo con Navalny hoy en día. Lo hacen lo mismo, es exactamente igual, es el mismo manual de instrucciones para quebrar al opositor. También destacas el papel activista de otros líderes opositores junto a Leopoldo López. Hablamos principalmente, antes citabas a María Corina Machado, pero también juegan un papel protagonista en esta historia Enrique Capriles, Juan Guaidó y Antonio Ledezma. ¿Cuál es su papel en esta trama, por así decirlo? Ellos son los que se han cruzado en la vida de Leopoldo, ¿no? Con mayor o menor fortuna, pero Guaidó lo eligió Leopoldo, y Guaidó es un tipo que es muy valiente y siempre lo ha sido. No se arruga por nada. Tiene un coraje, aguanta. Siempre salir porque si no, ya le cazaban a él y a su familia, los metían en la cárcel. Entonces, Ledezma, tipo estupendo también, que está aquí ahora en Madrid y que ha sido alcalde de Venezuela, y cuenta su paso por la cárcel. Cómo le sacaron en pijama a las 2 de la madrugada en una escandalera tremenda para llevárselo a la cárcel. Cómo fue Felipe a defenderle y no dejaron verle. Y luego hay otros que no son tan así. Capriles es un tío que siempre ha tenido miedo. Es un tipo de 3 meses y se juró que nunca volvería. Entonces Capriles nunca ha ido a fondo. Bueno, por eso se le critica bastante, pero no yo, los propios venezolanos. Y luego hay una anécdota que cuento de María Corina Machado que revela muy bien su carácter. Cuando lideraron los opositores una marcha de estas de 1,5 millones de personas enorme en el año 17, a un momento dado fue Capriles precisamente, y los tíos, Capriles y otro, que cayeron parar. Y las mujeres, que eran Lilian y María Corina, pensaron que había que seguir. Vamos a seguir caminando, somos 1,5 millones de personas hasta el Palacio de Miraflores, y vamos a sacar a Maduro de allí a la fuerza. Vamos, es el momento. Y es la oportunidad. Somos 1,5 millones, estamos dispuestos a ir hasta el Palacio de Miraflores. Ellos se achantaron, tuvieron miedo y abortaron la manifestación en ese momento. Una oportunidad de oro perdida para la historia. Está contado en el libro. De extrañar que María Corina haya salido la electa en las primarias. Otro de los aspectos, o en este caso lugares, que llaman la atención, tiene que ver con España, y es que la embajada y residencia de España en Caracas, en este caso en Chacao, es capital de cara a la propia huida y a la propia conservación, por decirlo así, de Leopoldo López y su familia. ¿Por qué este papel tan protagonista de España y sobre todo por qué otros países no tuvieron este papel tan principal como tuvo España? Pues porque España es un país muy importante en América Latina. Es un país fundamental, y la política exterior española en América Latina es algo que se vive muy intensamente.
España es un país fundamental. ¿Por qué fueron a la embajada a refugiarse? Porque era la embajada de un país seguro, porque tenían sus padres viviendo ya en España. Y porque se dieron con un embajador, decidió tomar los riesgos necesarios con tal de salvarle el pellejo a este hombre que estaba perseguido. Es que ahí hay muchas actuaciones heroicas de funcionarios que no tienen por qué asumir esas situaciones, pero que lo hacen. Y a mí eso es lo que me interesó contar también. Cómo en una situación de presión se saca lo mejor de sí mismo. Y en cambio, en el resto de países no tuvieron ese papel tan, digamos, tan principal para colaborar. Sí, bueno, no, en este caso no, porque fueron y le ayudó a salir, además, yo creo. Entonces, y lo trató humanamente como se trata a un perseguido. Pero sí, ha habido otros en otras embajadas. La embajada de Chile estaba llena de gente, también. La embajada de Panamá también dio cobijo. Había gente en todas partes, había opositores para todas las embajadas. Pues ahí queda el testimonio y sobre todo los argumentos que nos está exponiendo Javier Moro para leer esta magnífica novela Nos quieren muertos. Javier Moro, muchísimas gracias por tu atención con este medio y estaríamos muchísimo tiempo hablando porque la verdad es que la temática es de la más rabiosa actualidad y esperemos que haya un futuro ya no solo halagüeño para Leopoldo López y su familia, sino sobre todo para Venezuela. Un abrazo, muchas gracias. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos con un fragmento de la novela Mi pecado, de Javier Moro. Una novela con una historia real. Su protagonista es la actriz española Conchita Montenegro, que en 1930, con apenas 19 años, desembarcó en Hollywood, triunfando en la meca del cine y también tuvo un papel influyente durante la Segunda Guerra Mundial. Pues señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Madrid, 1940-1943. Sentada en el taburete de terciopelo, frente al tocador de su dormitorio, Conchita Montenegro se acercó al espejo. Con sus uñas brillantes talladas en forma de almendra, despegó una a una las finas tiras de esparadrapo que sujetaban un palillo colocado entre las cejas, perpendicular a la nariz. Era un truco de Juana para luchar contra la arruga vertical del ceño, que ya asomaba. Juana era la más pequeña de sus hermanas y vaya ocurrencias tenía. Pero en la guerra contra los estragos de la edad, todo valía. No se podía despreciar ningún arma, ni siquiera un mondadientes. Una vez despejado el rostro, se quedó mirándolo. Allí seguía esa arruguilla ceñuda, aunque amortiguada. Por lo demás, su cutis era un paisaje perfecto. ¿Cuántos cumplidos le había valido esa tez nacarada? Casi tantos como los dirigidos a su mirada voluptuosa o al cristalino timbre de su voz. Aunque solo ella, a fuerza de escudriñar el rostro poro a poro, al acecho de cualquier cambio, por mínimo que fuese, era capaz de detectar sus más sutiles deformaciones. A la altura del ojo derecho distinguió el surco de una incipiente pata de gallo. «Vaya regalito de cumpleaños», pensó. Acababa de cumplir los 32. Pocos años para Concepción Andrés Picado, su nombre al nacer. Muchos para una estrella de cine conocida mundialmente como Conchita Montenegro. Intuía que la naturaleza seguiría obsequiándola con regalitos cada vez más difíciles de disimular. Principio de ojeras, algo de papada, un ápice de flacidez. Todo eso estaba a la vuelta de la esquina, y lo sabía. Esta mujer, que había sido la primera española en triunfar en Hollywood, amiga de Chaplin y de Garbo, de Douglas Fairbanks y Norma Shearer, se sentía joven y vieja al mismo tiempo. Su colección de muñecas y peluches, las estanterías de su casa estaban repletas,
Era una manera de aferrarse al pasado, de estirarlo. Conchita intuía que llegaba el momento de cambiar de vida. Abrió un tubito de crema Helena Rubinstein y aplicó una ínfima cantidad en la comisura de los párpados. Más valía ser parca en su uso. Este tesoro lo había conseguido de Estados Unidos gracias a las conexiones diplomáticas de su novio, Ricardo Jiménez Arnau, que moría de amor por ella. A la luz de esta guerra inacabable que inflamaba el mundo, a saber cuándo podría conseguir otro tubo. Luego remató con fond de teint René Coty comprado en el mercado negro. En las tiendas de Madrid, para la piel solo había Tocalón, unos polvos preparados por medio de una máquina colorimétrica mágica que dobla la belleza natural del cutis, según los anuncios, pero que no eran más que talco con crema. Vicenta, ¿qué tiempo hace en la calle? Frío y revuelto, señora. Sácame la estola de chinchilla. Sí, señora. A Conchita le iba la chinchilla. Consideraba que el bisón era de señora mayor, rayano en lo vulgar. Terminó de maquillarse con parsimonia, resaltando los pómulos con una pizca de bronceador en polvo. Sus ojos eran de color castaño, aunque parecían negros debido a las largas pestañas. Eran extraordinarios. Caja de relatos. La mejor literatura.